Bueno, estábamos en este mapa. Entonces, en la clase anterior vimos cómo a partir de un linaje L0 habían surgido un montón de linajes africanos, L1, L2 y L3, que se distribuyen por toda África y que hoy en día están presentes en América a raíz de que nuestra población se ha mestizado con los africanos que han llegado, digamos, contra su voluntad a nuestro continente, obviamente, ¿no? L3 ha sido el, digamos, Sí, vamos a tratar de hacer la experiencia de taller, chicos, lo prometo. A ver, L3 es el linaje que ha, digamos, dado origen al resto de los linajes del planeta. Ahí ya tenemos, fíjense, un efecto fundador, porque no salen todos los linajes de África, sino que salen algunos linajes que dan origen a N y a M. Estos dos linajes que provienen de L3, ya tenemos que queda parte de la diversidad humana en África, y N va a dar origen a las 9 EVAs europeas, y H es una de las más frecuentes. Hoy en día el 40% de los linajes europeos son H, de los nativos europeos, porque también los linajes están muy misturados. Por ejemplo, en España, que hubo durante años un montón de población proveniente de Oriente Medio y de, digamos, del otro lado del Mediterráneo, no solo ahora, tiene un montón de linajes africanos. En algunas ciudades se notan mucho, incluso más que acá, les diría, más que en Argentina, por ejemplo. Estos linajes N han dado lugar a, junto con M, al conjunto de linajes de Asia, y en cada, digamos, migración fuera de los continentes dan lugar a los linajes americanos y australianos, por ejemplo, o de Oceanía directamente y de Polinesia. ¿Alguien hizo alguna pregunta? No. Bueno, otra vez cuello de botella, pasan algunos linajes. Esto, digamos, acá el tiempo estimado, digamos, de la salida de Asia en este momento se calcula en 20.000 años, y estos linajes datados al día de hoy tienen una antigüedad en América de entre 12.000 y 15.000 años. 15.000 para X. Fíjense que el linaje X es un linaje muy particular. ¿Por qué? Porque está en Europa y está en América del Norte. Nunca bajó, no tenemos detectado linajes X en América del Sur. En América del Sur, en nativos americanos, solo encontramos derivados de A, B, C y D. Y esto es un esquema para que lo tengan un poquito más claro, digamos. Fíjense que de L3 africano salen M y N, de N salen A, B y C y D salen de M, que son los americanos, y el linaje X, que es un derivado del N también. En África se queda la mayoría de la diversidad genética mundial, y, digamos, lo que tienen aquí marcado, ¿observan esta estrellita? Bueno, esto también es una, digamos, es una referencia a un nombre en inglés, que es referencia de Cambridge, es Sequence Reference Cambridge. ¿Por qué? Porque un señor que trabajaba en Inglaterra decidió que el linaje de su compañera, que era un linaje H, que se lo llama Elena, a la Eva la llama Elena, ¿no? Iba a ser la referencia para todas las mitocondrias del mundo. Entonces, cuando uno estudia la secuencia de una mitocondria de cualquier lugar del planeta, la compara con esta secuencia H.
Esta secuencia H, hay una que es la referencia de Cambridge, que no tiene mutaciones, en realidad sí las tiene con respecto al E3, y como les dije en la clase anterior, hay mucha gente que quiere comparar todo con respecto a L. Pero claro, eso implicaría un reanálisis de los miles y miles y miles de datos y de secuencias que hay sobre las mitocondrias mundiales. Y es complejo, digamos, ¿no? Lo más correcto tendría que haber sido que la secuencia, digamos, de referencia fuera una africana, porque las africanas son las madres de todas las secuencias mitocondriales del planeta. Bueno, el otro día me dijeron que hubo algunas dudas con respecto a los haplogrupos, a la nomenclatura de los haplogrupos, haplotipos, ¿no? Y preguntas. Entonces, yo les voy a pedir que se imaginen un tronco de un árbol, ¿está bien? Donde la base de las raíces del árbol serían los linajes L3. Perdón, tengo que ir para atrás. Tac, tac, anterior. Ahí está. Este sería el tronco del árbol, ¿no? Y a esto lo vamos a llamar macrohaplogrupo, junto con el M y el M, porque serían dos troncos en los que se divide el tronco principal, y a partir de ahí nacen los haplogrupos. Los haplogrupos son los que vemos en letras mayúsculas, o sea, es el tronco principal, los macrohaplogrupos M y N, y los haplogrupos que derivan de M y de N, que serían todas estas letras mayúsculas. Pero a su vez, imagínense que hoy en día somos como 7.000 millones de humanos en el planeta, en esas miles de generaciones que han ocurrido después que salimos de África, han ido apareciendo mutaciones. Por lo tanto, los haplogrupos que comparten algunas mutaciones que se llaman nodales, porque están en el nodo de su surgimiento, exclusivas de ellos, van a comprender variantes que tienen otras mutaciones, a lo cual aparecen las llamadas variedades haplotípicas de cada haplogrupo. Por ejemplo, hay D1, D2, D4, D5, hay C1, C2, B1, B2, que los van a ver ahora en el continente americano, por ejemplo. Entonces, los haplogrupos tienen, digamos, comparten mutaciones. Todos los A tienen 4 o 5 mutaciones en una región del ADN mitocondrial, en la región control. Y entonces, si yo encuentro, no sé, la 183 con la 217, sé que el individuo, la 16.183 y 16.187, sé que el individuo es B larga. Pero además puedo encontrar otras mutaciones, con lo cual empiezo a definir variantes dentro del haplogrupo. Y esas variedades haplotípicas son los que se llaman haplotipos, porque tienen las mutaciones nodales más otras. Y hoy en día que podemos estudiar toda la mitocondria, cada vez el árbol tiene ramas más finitas. ¿Por qué? Porque estas ramas terminan en B, pero B a su vez se conforma de un universo de variantes, que después voy a intentar mostrarles. Creo que en el cromosoma I tengo algo para mostrarles de eso. Bueno, allá por el año 2001, Teodoro Schur, o Theodore, como le dicen ellos, que estuvo en un congreso que organizamos acá, lo invitamos, vino en el año 2013 a la Argentina, y es un investigador que ha trabajado con los linajes mitocondriales de un montón de lugares del mundo. Últimamente hizo trabajos en Georgia, donde se supone que llegaron los primeros africanos, ¿no? Por eso se supone que hay mucha diversidad en Georgia. Está el Homo georgicus, que ustedes le deben haber estudiado. Empezó estudiando el continente. Y les pido que presten atención a los colores de base del mapa, ¿no? En este caso, él hace un mapa, el mapa es viejo,
pero refleja mucho lo que tenemos hoy en día, todavía. Está nombrado solamente en haplogrupos, fíjense que no tienen su índice, hablamos de A, B, C, D y X, y hablamos en Sudamérica de A, B, C y D. Y él lo que hace es mostrar cómo se han distribuido estos linajes de acuerdo a la lingüística del planeta. O sea, lo que está sombreado en marrón, podríamos decir, son lenguas amerindias, son nativos que hablan, están en territorios de nativos que hablan lenguas amerindias. Lo que está sombreado en lila, podríamos decir, o gris, no sé qué color sería este, son lenguas del Escaleut, y lo que tenemos en amarillito son lenguas Nadene. Fíjense que hay un grupo de Nadene aquí, que se lo llama Nadene del Sur, y los Nadene del Norte. Los Nadene tienen mucho, ¿de qué color, chicos? Del violeta, que es ¿qué color? ¿Qué haplogrupo? A. Lo mismo que los esquimo-aleutianos, que los inuits tienen también mucho porcentaje de linaje A, y fíjense que tienen mucho D. Eso no ha cambiado, lo mismo que los aleutianos de las islas de las Aleuts. Fíjense que, a diferencia de los inuit o esquimales, los aleutianos tienen mucho más D que ellos. Esto puede ser un efecto de la deriva génica o del efecto fundador, puede ser consecuencia de eso. Pero tienen como, digamos, presencia, frecuencia de colores diferentes, o sea, de linajes diferentes. Sin embargo, todo lo que está pintado, ¿en qué? En marroncito, que es amerindio, tienen en su mayoría los 4 linajes de panamericanos, o sea, que están en toda América. Y fíjense lo que pasa en la Patagonia. En la Patagonia, bien en el sur, tenemos exclusivamente linajes, sobre todo C y D. Prácticamente no hay linaje, ni A ni B. Esto es interesante. Así que los primeros estudios de ADN mitocondrial en América, lo que primero trataron de hacer fue determinar en las muestras arqueológicas qué haplogrupos y haplotipos tenían del tipo mitocondrial. ¿Por qué? Porque, como yo les conté antes, el ADN mitocondrial tiene muchas copias por célula, porque hay muchas mitocondrias en una célula, y es fácil de recuperar a partir del material óseo y de dientes. Mientras que entonces en Norteamérica están los 4 linajes panamericanos y hay algunos pocos de X, no muchos, les voy a contar. En las muestras antiguas sudamericanas solo se confirmaron la presencia de los 4 haplogrupos A, B, C y D. Y esto hizo que Schur pensara de dónde podían provenir estos linajes. Como ya está establecido que los linajes tienen un origen asiático, él lo que hizo al año 2001 es observar cuáles de los linajes americanos estaban presentes en regiones asiáticas. Fíjense cómo los Chukchi y los inuits o esquimales siberianos tienen casi la misma composición genética que los de este lado. Los esquimo-aleutianos tienen mucho, los inuits tienen mucho A y poco D. Prácticamente los esquimos de un lado y del otro tienen la misma composición en frecuencia de linajes o de haplogrupos. Mientras que los Chucky tienen algo también de haplogrupo X, con lo cual de C, esto no es X, es C, discúlpenme. Con lo cual, uno podría pensar que esta es una migración reciente, porque actualmente comparten, estos son datos de individuos actuales. Entonces, y que esta migración podría haber sido un poco anterior, y los amerindios podrían haber llegado todavía antes. Y por un efecto de llegar
y tener la presión del otro que está entrando, y además de entrar a un territorio donde no hay otros humanos y que se nos ofrece, han ido migrando hacia el sur y han llegado hace, como ya dijimos, unos 10.000 años a Tierra del Fuego. Pero él focaliza y dice, bueno, ¿dónde están los 4 linajes? Y se da cuenta que los 4 linajes están en esta región periférica al lago Baikal, en Mongolia. Esta región entonces es la que actualmente exhibe los linajes antiguos americanos. Por eso la propuesta es que esta gente migró hacia Siberia, se quedó acá un tiempito y cruzó luego América del Norte para terminar en América del Sur, finalmente. Una de las cosas que se propuso también fue que mientras estuvo, digamos, esto en estado de congelamiento, podríamos decir, y no había posibilidad, como les dije hoy, hacía mucho más frío que hoy en estos lugares, imagínense, digamos, hasta que toda la masa de hielo se derritió, esto se constituyó en un puente terrestre. Y finalmente también hubo una apertura de lo que se llamó un corredor que atravesaba la región de Alaska actual, libre de hielo. Sin embargo, lo que hoy se supone es que el primer ingreso, una vez que estuvieron en Beringia ahí esperando que se derritiera el hielo, mentira, no sabían que se iba a derretir, simplemente, digamos, llegaron a ese lugar y no podían avanzar, hubo como lo que se llama una incubación, hubo un surgimiento de linajes que luego van a entrar a América y van a ser exclusivos de América. Que ahora se los voy a marcar, están en la tabla. Este es un trabajo viejito del año 2007 y 2008, donde fíjense que lo que tenemos acá es, o sea, hay una llegada hace unos 20.000, 25.000 años, y finalmente un ingreso alrededor de unos 15.000 por vía costera, y más tardío es el ingreso a través del corredor libre de hielo, donde como hay algunos siberianos que tienen linajes amerindios, se supone que esto se abrió, pero no hubo mano única, o sea, no todos entraron a América, sino que algunos se volvieron para el lado asiático, o sea, la avenida iba y venía. Los linajes derivados de A, B, C y D, normalmente los van a ver escritos, el primer subhaplogrupo se nombra con un número, por ejemplo, la entrada A de A2 se produce y se encuentra mucho A2A en los individuos que habitan esta región, que son inuits o esquimales. Cuanto más fino se hila en un linaje, se le van agregando, porque aparecen mutaciones nuevas, entonces, fíjense, por ejemplo, A2 tiene estas mutaciones de base, A2A tiene, además de estas mutaciones, algunas agregadas. Fíjense que tiene, por ejemplo, esta que no tiene A2. Y eso hace que el árbol se empiece a diversificar muchísimo. Por ejemplo, en América hay B4 y B2. Se supone que estos han sido los linajes fundadores, que se proponen como los 16 primeros linajes que entraron a América. No solo como haplogrupos, sino como subhaplogrupos y haplotipos. Fíjense que al C1 se lo puede dividir en C1b, C1c y C1d, y C4 también hay, C4c. A medida que los vamos encontrando en nativos americanos, se los va incorporando como linajes fundadores, como haplotipos fundadores. De D hay mucha más diversidad, D4 es la madre de D1, por ejemplo, que D4, fíjense, tiene estas dos mutaciones y tiene estas dos. Y después D1 tiene, además de estas dos, tiene agregada una mutación que es la 325, por ejemplo. Y también tienen después
en D2 tiene 129, 223, 16,271. Esperen, vamos a apagar el teléfono. O sea que cada linaje que se va agregando va, digamos, siendo más específico. O sea, las mutaciones de base del A son 3, ¿se dan cuenta? Mientras que la 2 ya tiene dos más agregadas. Y si voy a la 2A, tiene algunas otras. Hola, Andrea, ¿estás por ahí? Bueno, no me escriba la pantalla, Andrea, gracias. Perdón, no te toqué. No, porque a veces vos podés activar algo y señalarme algo, por eso hay como un marcador para usar. Que alguien me lo usó en la anterior y me quedó todo marcado, pero no importa, no hay problema, no es grave. Bueno, y fíjense que el X, por ejemplo, tiene 3 mutaciones de base, el haplogrupo, pero el X2A ya tiene 5 mutaciones, o sea, que la diferencia entre macrohaplogrupo, haplogrupo, subhaplogrupo, haplotipo, va a, digamos, a depender de cuántas mutaciones estoy encontrando y cuántas mutaciones se van acumulando a medida que esas señoras van transcurriendo, reproduciéndose y, digamos, y viviendo en lugares diferentes. Por eso van a ver al final en Patagonia que tenemos unos linajes, digamos, marcados por unos haplotipos muy particulares. Bueno, allá por el año 2009, Denis O'Rourke, que trabajaba antes en Utah, ahora se mudó, trabaja en otro lado, tuvimos un becario que estuvo trabajando con él y estamos haciendo algún trabajo en colaboración con el grupo de este investigador, propuso, a partir del estudio de dos, podríamos decir, haplotipos, uno es un derivado del X y otro un derivado del D4, rutas migratorias, ¿no? Si uno mira, él propone que mientras que el D4H3 hizo este derrotero, el X2A entró por el corredor libre de hielo más tarde. Y eso lo demuestra con frecuencias actuales. Perego, en ese mismo año, donde él ve cómo el D4 se distribuye por la costa pacífica, fíjense, tanto, digamos, en un primer momento, y esto está en función de los años antes del presente, ¿no? Mientras que el X2A tiene como un derrotero, llega, se distribuye en el centro entre Canadá y Estados Unidos y se extiende hacia el este del Norteamérica y nunca llega a América del Sur. Esto era muy interesante, era una propuesta, digamos, que había hecho O'Rourke. En el 2008 también se publica este trabajo donde se comparan los hallazgos en genética, por ejemplo, con la llegada, la primera expansión de África, la arqueología siberiana, la arqueología de Beringia, que ahora es subacuática, porque como está todo cubierto por agua, ahora lo que antes era un puente, digamos, terrestre, hay mucha gente que está haciendo arqueología subacuática. Se están estudiando capas de hielo que existen todavía en Canadá, y fíjense que acá les dicen en qué momento se abriría el corredor, y en qué momento se abre el corredor de la costa, que es anterior al de hace unos 16.000 años, se propone que se empieza a mover esto, y el corredor interno, el corredor en Alaska, se abre hace un poquito después. Bueno, acá tienen los sitios antiguos que yo algunos ya les conté, con Monteverde como muy antiguo en América del Sur, Cactus Hill, que también se los nombré, y Paisley, que es una cueva muy interesante, donde se encontraron coprolitos. ¿Qué es un coprolito? Es un fósil de heces. La duda era si eran heces humanas o de zorro.
Lo divertido es que en el coprolito encontraron ADN de zorro y ADN humano, así que no saben quién se comió a quién. Paisley tiene unos 14.000 años, ahora está datado, y se determinó, digamos, la presencia del linaje, si no me equivoco, C1 en el coprolito, junto con, digamos, también ADN de zorro, ADN mitocondrial de zorro. Bueno. Y volviendo a nuestros, digamos, a la diapositiva anterior, esta me quedó salteada, discúlpenme, a que no saben a qué linaje pertenece el hombre de Kennewick. El hombre de Kennewick, que se encontró por ahí por el medio de América del Norte, pertenece justamente al tronco fundador del linaje X2A. Como si fuera uno de los que llegó por ese corredor libre de hielo. Y un niño que tenía asociado, digamos, elementos que lo permitían asignar a la cultura Clovis, que se llama niño de Anzick, después se los voy a mostrar en el mapa, pertenecía al linaje de 4H3, en particular al de 4H3A. Como verán, tenían muchas mutaciones para describirlo. Lo divertido de esto es que esto coincide con esa predicción que había hecho, fíjense, O'Rourke, porque el niño de Clovis anda por acá y el Kennewick anda por acá. Con lo cual, digamos, esto que se determinó después del trabajo de O'Rourke confirma lo que él propone de alguna manera. Y ahora les voy a mostrar los hallazgos de otros y nuestros para verificar, digamos, esa ruta costera que hizo las señoras que tenían D4H3A, donde hay un sitio que tiene unos 12.000 años, que se llama On Your Knees, que lo encontró Dixon, que es un arqueólogo de Estados Unidos, el niño de Clovis, D4H3, y nosotros, en uno de nuestros primeros trabajos, en estudio de unos restos de un rescate arqueológico en Puerto San Julián, que estaban depositados en un museo y que no estaban datados, también encontramos D4H3. O sea que estas personas, digamos, que venían migrando desde América, desde Beringia, fueron llevando ese linaje hacia el sur, y llegaron no solo a Patagonia y a la costa pacífica, sino que hicieron el cruce de la meseta patagónica y llegaron al actual puerto San Julián, que en ese momento obviamente no había puerto. Nosotros creemos que las muestras de Puerto San Julián son muestras históricas, ¿no? Que no son muestras muy antiguas. Lamentablemente no hemos podido datarlas, pero bueno, fue como una satisfacción encontrar ver ese hallazgo, porque realmente después de mucho tiempo, esto lo hicimos en el año 2008, yo creo que, o 2006 empezamos a trabajar acá con Antiguo, así que a los 2 años teníamos ese D4 que no sabíamos qué era, y después analizándolo llegamos a la conclusión que era el mismo D4 derivado de estas señoras que venían bajando por la costa pacífica. Acá tienen, bueno, algunos últimos datos de este camino que han hecho los que entraron por América del Norte a través de Bering, con el corredor costero. Acá está la cueva de Paisley, que es la que les nombré, la del coprolito, que tiene 14.300 años, y el corredor libre de hielo, en el cual se determinó que había disponibilidad de, digamos, vida vegetal hace unos 12.600 años, con lo cual se supone que los humanos entraron un poquito después, probablemente. Acá está el niño de Anzick, este es el sitio de Anzick, el niño viene de aquí, que tiene 12.600 años, y aquí tienen otra datación, fíjense que también es un sitio pre-Clovis, en Texas. Piensen una cosa, ¿cómo iban a poder un grupo de cazadores-recolectores
caminar por ese corredor libre de hielo si no había disponibilidad de alimento, ¿no? Venían con la abuela, los chicos, no tenían camiseta térmica. Entonces es más lógico pensar que el primer ingreso fue por la costa, que estos señores eran capaces de navegar costeramente y que así se dirigieron a América del Sur. Y llegaron al sitio de Monteverde hace unos 14.000 años atrás. Esto nos lo cuenta la arqueología. Así que bueno, a raíz de eso, Rodhammer y Dillehay van a proponer rutas de ingreso a Sudamérica, dos paralelas a los Andes, una más costera y una que ingresa por la ladera este de los Andes, digamos, y que se extiende hacia América del Sur, y también proponen que estas poblaciones que cruzan lo que es Panamá actualmente, podrían haberse distribuido hacia el norte de América del Sur, pero sobre la costa pacífica. Esto, digamos, ahora vamos a discutirlo un poco, pero esto va a proponer después, entonces, modelos de poblamiento. Acá tienen algunas redactaciones que hizo Politis, donde él demuestra que hace 14.000 años podríamos tener gente en Pampa. Y Bodmer en el 2012, y basado un poco en lo que proponen Rodhammer y Dillehay, piensan que se produce un ingreso en el área amazónica, que se supone que tuvo capacidad de sustentar mucho a los humanos, y que fue, digamos, que puede haberse dado este ingreso a Sudamérica con varias posibilidades. Un ingreso por costa este, un ingreso por, digamos, por el Amazonia. A nosotros nos gusta este modelo. Él piensa que si fue exclusivamente por la costa, podrían aquí haber surgido dos linajes exclusivos de Sudamérica, que son haplotipos, el haplotipo D1G y el D1J. D1G y D1J son linajes que no están en Norteamérica y que podrían haber, digamos, aparecido por mutación en esas mujeres D1 y que entraron por Panamá. Él propone entonces un ingreso en varios momentos hacia el oeste de Sudamérica, solamente originado en un ingreso costero. Estos son sus tres propuestas, ¿no? Y dice que digamos, que a raíz de una incubación han surgido, esta incubación podrían haber surgido de 1G y de 1J. Y así es como García, Angelina García, que es una investigadora argentina que trabaja en Córdoba, hace frecuencias actuales de D1J y encuentra los colores más oscuros son los que muestran la presencia de D1J en alta frecuencia, y encuentra esto, y en ese momento, digamos, ellos proponen algo así, como la existencia de la entrada de D1J y la expansión de D1J a partir de la región que hoy en día es Córdoba. Algo así como si D1J fuera un linaje cordobés, como les digo yo siempre a los alumnos. De hecho, es uno de los linajes más frecuentes cuando uno estudia las poblaciones actuales cordobesas, que es lo que estudió Angelina García. Y ahora les voy a contar dónde lo encontramos nosotros a D1J